entender por suicidio todas las conductas, ¿verdad?, que van encaminadas a la propia muerte. Pueden ser por conductas que pueden ser conscientes o inconscientes, ¿verdad? Puede ser que la persona ni siquiera sepa cuál es el motivo por el cual está atentando contra su vida, y pueden ser por acción o por omisión. O sea, eso quiere decir que puede ser que yo haga algo para provocar mi muerte o deje de hacer algo de autocuidado, por ejemplo, que a la postre también me va a llevar a un desenlace como este, ¿verdad? Entonces, son todas esas conductas que van encaminadas a matarse a uno mismo. Y justamente en los programas de prácticamente todo este año aquí en Escuela para Padres y Madres, hemos ido vinculando diferentes temáticas. Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿vale?, porque vamos a ir planteando algunas de las consultas de manera salteada, pero de una vez quisiera ayudar a enmarcar a nuestros radioescuchas. Y la idea es hablar un poco alrededor del suicidio y cómo este fenómeno, ¿no?, se ve afectado, se ve, no me riesgo de decir si potenciado o no, pero sí se ve afectado con el tema del confinamiento del COVID. Hemos venido desarrollando programas que vinculan la situación de pandemia en la que hemos estado prácticamente todo el año con el tema que nos atañe a nosotros, los y las psicólogas, que son desde elementos educativos hasta elementos como el que estamos hablando hoy, que es el suicidio. Inicialmente, ¿qué dicen estadísticas? ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué se dice a nivel nacional alrededor del suicidio y el tema del confinamiento por pandemia? Bueno, el suicidio es un tema que ha venido en aumento ya en las últimas décadas, ¿verdad? No es un tema que nos preocupe ahorita. De hecho, es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, ¿verdad? Y nada más como para tener una idea, en nuestro país en el 2014, hace 6 años, hubo 288 suicidios reportados, ¿verdad? Esos son los que llega el dato, porque muchos Ujú. quedan subregistrados, ¿verdad? O quedan enmascarados en accidentes o en muertes súbitas. Y para el 2018 tuvimos 327 suicidios. Entonces, ya ha venido como una escalada, ¿verdad? Incluso podríamos pensar, bueno, pero eso es porque cada vez hay más gente y nacen más personas. Pues no, porque incluso el aumento se ha dado en la tasa de suicidios. ¿Qué quiere decir esto? La tasa se basa en la cantidad de eventos por cada 100.000 habitantes. Entonces, para el 2013, la tasa era de 6.1. Quiere decir que por cada 100.000 habitantes había 6 suicidios. Pero actualmente tenemos una tasa de 7.2. Ya tenemos más suicidios que antes. Ahora, en este momento, lo que más nos está preocupando en el sistema de salud tiene que ver con lo que va a ocurrir después de esto, que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Estamos en una realidad que nos tiene afectados a todos, porque todos estamos siendo afectados de alguna manera. Todas las personas han visto su rutina, su estilo de vida, han visto sus posibilidades, su dinámica, sus relaciones interpersonales. Todos estamos afectados de alguna forma. El impacto emocional que esto va a tener, ¿verdad? Que está teniendo ya, pero que va a tener en algunos meses, es lo que nos está preocupando, ¿verdad? Hemos visto muchas manifestaciones de ideas suicidas, de intentos suicidas, ¿verdad? El dato exacto de cuántos suicidios hay en el año todavía no lo tenemos, ¿verdad? Porque eso se reporta hasta el año siguiente. Entonces, los números los vamos a ver después. Pero lo cierto es que muchas personas con riesgo de conductas suicidas han visto exacerbados. ¿Qué quiere decir esto? Han visto aumentados, ¿verdad?, esos riesgos, porque las emociones displacenteras, algunos trastornos emocionales, algunas situaciones de esas que los puede poner en riesgo, se han potenciado en esta realidad que nos tiene a todos un poquito tensos, un poquito ansiosos, un poquito estresados, preocupados, ¿verdad? Y en algunas personas más que en otras. Entonces, lo cierto es que, ¿verdad?, incluso desde la Organización Panamericana de la Salud se está pensando
en las secuelas a nivel emocional post-pandémicas, ¿verdad? En lo que ahí es donde va a haber mucho trabajo en salud mental por todo el impacto que eso está teniendo en las personas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un tema en el que hay que trabajar mucho y hay que prepararse para lo que viene después, ¿verdad? En la sociedad ya sabemos que hay muchísimos temas tabú y el tema del suicidio viene siendo uno de ellos, ¿verdad? Mm, ¿Qué, qué se teje, qué mitos existen, qué estereotipos se dan, Dagoberto, alrededor del tema del suicidio? Em, ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de este tema? Sí, claro. Es difícil porque el suicidio, a pesar de que ha estado presente a lo largo de la historia y en todas las culturas, ¿verdad? Se ha visto comprendido y explicado diferente de acuerdo a la cultura y al momento histórico, ¿verdad? Hay culturas, por ejemplo, pensemos en el harakiri, ¿verdad? Que hacen lo hacían los japoneses, era una muestra de honorabilidad, era para mantener su honor. Por ejemplo, los kamikazes, ¿verdad? Que Ujú. entregaban su vida por su país, eran héroes, ¿verdad? Pero en nuestra cultura, generalmente, ha sido visto como pecado, ¿verdad? Como sinónimo de cobardía y sobre todo de locura, ¿verdad? Ha sido asociado a la enfermedad mental. Entonces, la parte, sobre todo religiosa, donde se ve el suicidio como un pecado, como una ofensa a la divinidad, a Dios, ¿verdad? Ha hecho, incluso ustedes recordarán, o bueno, ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Pero hace años atrás, Shirley está muy joven. ni siquiera, sí, bueno, nosotros somos muy jóvenes, pero ni siquiera los fallecidos por suicidio los pasaban a la iglesia, ¿verdad? No se les pegaban los santos óleos, iban directamente al panteón. Todo eso tenía un impacto para la familia, ¿verdad? De vergüenza, ¿verdad? De temor al señalamiento, del estigma social, por lo tanto tendía a ser muy ocultado, ¿verdad? Entonces, eso incluso ha favorecido los subregistros, porque entonces mucha gente no se murió en un accidente, ¿verdad? No, por favor, pongan ahí, me comentaba hace algunos años una persona que trabajaba en Poder Judicial, que a veces las familias piden, por favor, ponga que fue una muerte natural ahí en el registro, ¿verdad? De cuando hacen el levantamiento del cuerpo, por ese temor, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que exista toda una nebulosa alrededor del tema, ¿verdad? La gente no lo quiere hablar, la gente lo trata de ocultar, y entonces han surgido muchos mitos, ¿verdad? Parte de esos mitos es lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? De la enfermedad mental. Solo los locos se suicidan, y eso no es cierto. El tener algún tipo de patología eh, aumenta el riesgo, ¿verdad? Hay más riesgo, dependiendo del tipo sobre todo cuando hay psicopatología mayor, eh, sin embargo, hay un gran porcentaje de personas que cometen suicidio o que tienen riesgo suicida que no tienen una patología, ¿verdad? Que no tienen enfermedad mental. ¿Qué es lo que pasa? Primero, que cuando una persona tiene ideas de este tipo y se enfrenta a ellas, caramba, lo primero que encuentra es, mejor no digo porque van a pensar que estoy loco, mejor no busco ayuda porque qué vergüenza, mejor, ¿verdad? Entonces eso hace que en un primer momento contengan, ¿verdad? Esa expresión emocional y esa búsqueda de ayuda. Al mismo tiempo también hace que minimicemos algunas situaciones y pensemos, no, aquella persona o aquella otra no tienen riesgos porque no tienen antecedentes de alguna patología, ¿verdad? Entonces, eso evita que exista una ayuda oportuna en muchos casos. Hay otros mitos, por ejemplo, que con respecto a la hora de la comunicación de las ideas suicidas. Hay gente que dice, no, es que los que dicen que se van a suicidar no lo hacen, están manipulando. Eso es mentira, es para llamar la atención, pasa mucho con los adolescentes, ¿verdad? Está llamando la atención, está manipulando, ¿verdad? Entonces no hay que darle pelota, ¿verdad? O incluso alguna gente se atreve a retar, a decirle, dice, si quiere matar, mátese, hágalo, ¿verdad? Pero lo cierto es que, según las estadísticas y según la teoría de suicidología, de cada 10 personas que cometen suicidio, 9
lo dijeron antes, ¿verdad? ¿Y por qué se dice? Porque es una forma de buscar ayuda, ¿verdad? Incluso la amenaza es una forma de decir, ojo, algo está pasando, por favor ayúdenme, ¿verdad? Aunque muchas veces nosotros lo interpretemos como una amenaza agresiva o como una forma de llamar la atención. No quiere decir que todos los que hagan la amenaza se suiciden, pero de los que se suicidan sí muchos lo dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que haya una amenaza, siempre que haya una manifestación, que haya algún tipo de comentario, hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Y hay que descartarlo, y ojalá por un profesional formado en el área que pueda descartar el nivel de riesgo, ¿verdad? ¿Qué otros tipos podemos encontrar? Por ejemplo, el tema de la herencia, ¿verdad? Que alguna gente dice que es hereditario, entonces si en la familia no hay herencia, o al contrario, es que papá se suicidó, entonces posiblemente fulanito siempre va a tener el riesgo y la tendencia. Bueno, sí se ha encontrado que existen algunas familias, ¿verdad? Donde hay 7, 8 miembros que han cometido suicidio, pero todavía no hay un consenso, ¿verdad? De que haya algún elemento a nivel eh, hereditario, biológico, genético, que nos pueda explicar, ¿verdad? Que se vaya a heredar. Pero sí, mucho de lo que se hereda es más dinámico, ¿verdad? De las relaciones interpersonales, del estilo de resolver conflictos, de habilidades sociales, mucho tiene que ver con la formación, ¿verdad? Por ejemplo, también un mito que creo que es importantísimo que podamos nosotros derribar, tiene que ver con que algunas personas piensan que hablar de suicidio va a incitar a las personas. Que si vemos a alguien que nos preocupa y le preguntamos que si se quiere suicidar, porque yo tengo la duda, mejor no le pregunto porque les estoy dando la idea. Mejor no le pregunto porque a lo mejor lo incito. Y eso no funciona de esta manera. Más bien le estamos dando la oportunidad a la persona para que nos diga, sí, por favor ayúdenme, ¿verdad? Entonces, a veces eso genera temor y hace que muchas personas no aborden el tema, ¿verdad? No pregunten, y eso podría, ¿verdad? Significar salvarle la vida a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, otro mito, que solo los profesionales pueden ayudar, que solo los profesionales pueden atender, y no es cierto, todas las personas, todos podemos hacer algo al respecto, porque eso es un problema que nos atañe a todos, ¿verdad? Entonces, incluso la fuente de apoyo más cercana van a ser los amigos y los familiares, ajá, que tal vez esta persona va a recurrir y va a decir, me quiero matar, o estoy pensando en matar, o ya no puedo más con todo. Entonces, este tipo de frases, ¿a quién se le van a decir? Primero a un amigo o a alguien de confianza. ajá. Y Ahora justamente se da mucho ahora se da mucho que lo publiquen en redes sociales, ¿verdad? Ponen frases en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Pero son los amigos los que lo ven, ¿verdad? Sí. Y no hay que hacer la vista gorda en esos temas, justamente lo que estamos hablando. Estos son, también entrando en un tema de tal vez de señales de alerta, esos son señales de alerta, ese tipo de comentarios o mensajes que también se puede dar por redes sociales, de que algún amigo puede decir, ok, tal vez algo no está bien con mi amigo o mi amiga. Pero sería pertinente abordarlo y preguntarle qué le pasa, cómo se siente, si necesita ayuda, entre otros. Eso que estás mencionando ya es una intervención de primer orden. Ya el simple hecho de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya ahí empezó una intervención sin que te dieras cuenta, ¿verdad? Que puede ser cualquier amigo, cualquier familiar, ¿verdad? Entonces eso nos dice que todas las personas podemos hacer algo, ¿verdad? Definitivamente. Tal vez entrando más en este tema de señales de alerta, ¿cuáles otras señales presentan las personas en riesgo suicidas? Bueno, hay muchas señales que si las vemos descontextualizadas, si las vemos por separado, a lo mejor no sean tan determinantes, pero si las vemos unidas a otras señales, ¿verdad? A otras características de las personas, nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, es frecuente que las personas que están pensando en suicidarse se preocupen mucho, se interesen mucho en el tema de la muerte, ¿verdad? Entonces empiezan a preguntarse, ¿y será que duele? ¿Y será que me voy para el cielo, me voy para el infierno? ¿Y será que cómo es eso? ¿Verdad? Entonces empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Y le preguntan a mamá, mamá, ¿y cómo será morirse? Mamá, ¿será que duele mucho? Mamá, dicen que ya en el cielo nadie sufre, ¿verdad?
¿Vos dónde crees que esté abuelito? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Como les digo, sí, puede ser curiosidad, pero si las vemos nosotros unidas a otras señales, tienen que llamarnos la atención, ¿verdad? Incluso las bromas, ¿verdad? Frases como bromas, como, es que de por sí, ¿para qué? Si yo ahorita me voy a morir, ¿verdad? O ya yo no voy a necesitar eso, ¿verdad? O hacer chistes relacionados al tema del suicidio, al tema de la muerte, ¿verdad? O frases un poco más directas como, ¿verdad? De todos modos, cuando ya yo no esté, se van a arrepentir o se van a acordar de mí. Ese tipo de frases, que son un poco ya más amenazantes, son algunas de las señales de alerta, ¿verdad? ¿Hay algunas otras? Ajá. No, Roberto, justamente es este tema precisamente de las señales de alerta y cómo a veces, justamente por lo que hablábamos previamente, ¿verdad? El tema de el abordaje tabú que a veces le da la sociedad, que las prefiere ignorar las señales de alerta a darles la atención que merecen, ¿verdad? Por un lado, a veces las personas también esperan y desean como que uno les pudiera dar una lista perfecta, ¿verdad? Donde puedan hacer check, 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 y dependiendo de la cantidad de cosas que marquen, así es el riesgo suicida, ¿verdad? Es importante, me parece a mí, que debemos declarar que eso no existe, pero sí existen cosas que nosotros podemos observar, no solamente nosotros las personas psicólogas, sino la sociedad, mamá y papá en la casa, cosas como esta que usted está mencionando, y el mensaje importante también es no ignorarlas, ¿verdad? No Claro. ignorarlas y tenerlas alerta, pero además de no ignorarlas, no reducirlas al tabú, no reducirlas a veces incluso hasta el mismo chiste, ¿verdad? Como usted, no, es que no se va a atrever, ay, es que está jugando, ay, es que lo dicen mentira, no diga eso. Quería meter aquí también un elemento que a veces yo lo he escuchado en algunas ocasiones, que es reducir a la persona que está teniendo estas expresiones a, a cuestiones como, ¿cómo decirlo? Más de tipo, expresiones como más cliché, más encasilladas como a lo que yo he escuchado, ¿verdad? Que entonces dicen, ay no, el que piensa en eso es porque es un cobarde, el que Ajá, hay una solución, es que usted no debería. Y entonces la gente empieza a dar soluciones muy simplistas de algo muy complejo. Ay, no claro. salga, distráigase, es que usted pasa viendo mucho tele. Ay, es que usted escucha música, que usted ve cosas en tele, que es que, ¿verdad? Quisiera que usted se refiriera a eso para yo no seguir hablando, hablando. Claro. Y es que, bueno, si hablamos de chicos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos esperando que nos escuchen papás y mamás, ¿verdad? Hablando de chicos, uno tiene que conocer a los hijos, uno tiene que aprender a conocerlos. Eh, yo tengo un hijo que tiene 10 años y desde que entró al materno, como 3 4 años, yo le preguntaba, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Y qué hicieron? No me acuerdo, nada. Claro, a veces los chicos no, ¿verdad? No hablan todo lo que uno quisiera, pero uno tiene que tratar, ¿verdad? De no quedarse solo con ese bien, porque en nuestra cultura existe ese bien como una muletilla, ¿verdad? Es una forma de salir del paso. ¿Cómo te fue en el cole? Bien. Y ya nos quedamos tranquilos porque le fue bien. No se trata de eso, se trata de saber, mira, ¿y qué pasó hoy? ¿Con quién conversaste? ¿Con quién hablaste? Contame algo de lo que sucedió hoy, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le preguntamos a los hijos cómo se sienten? ¿Verdad? Muchas veces lo pasamos por alto. ¿Eh? Entonces, saber cómo se sienten, qué les preocupa, qué les duele, qué sueños tienen, qué proyectos tienen, irlos conociendo nos va a dar elementos para saber, ¿verdad? Cuándo les puede estar pasando algo, ¿verdad? Que nos tiene que llamar la atención. Entonces es profundizar un poquito más, sacar un poquito de tiempo, escucharlos, no solamente sermonearlos, no solamente darles un discurso de lo que tienen que hacer, sino también escucharlos. Muchas veces lo que los chicos necesitan es ser escuchados, ¿verdad? Esto que usted comentaba, Andrés, es muy importante, porque eso también es un mito, pensar de que es o cobardía o valentía, porque algunos dicen, yo quisiera tener ese valor, ¿verdad? Eso es una característica de personalidad que no tiene nada que ver con el suicidio.
lo que hay detrás del suicidio no es valor, no es cobardía, es dolor, es un intenso dolor, ¿verdad? Es sufrimiento, ¿verdad? Entonces, pensar que con decirle, porque eso que usted comenta, lo que hace es minimizar lo que la persona está sintiendo, ¿verdad? Si mi amigo, mi hijo, mi hermano me dice, es que estoy pensando en esto, o me estoy sintiendo así porque fulanita me dejó de hablar, ¿verdad? Porque me peleé con el novio, porque rayé una nota, ¿verdad? Uno podría pensar, decirle, es que eso no es nada, ¿por qué pensás así? Pensá diferente, pero para él puede ser su mundo. En ese momento puede ser el problema más importante que está enfrentando en su vida, aunque para mí sea algo simple y sencillo. Y Claro. eso tenemos que empezar por el respeto, ¿verdad? De lo que el otro siente, ¿verdad? Por la empatía, ¿verdad? De pensar, bueno, esto que le está pasando para esa persona es sumamente importante. Entonces, caer en el reduccionismo de decirle, no te sientas así, eso no es para tanto, eso no es nada, ¿verdad? Lo que podría provocar más bien es que ese chico o esa chica se sienta que no lo están entendiendo, se sienta incomprendido, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué pasa también con esa otra arista Ujú, de idealización del suicidio, especialmente precisamente ahorita que ya estamos como entrando como en ese tema donde ya estaríamos hablando de poblaciones más jóvenes, ¿verdad? O personas, sí, digamos, llamémosle de menores de edad, desde la adolescencia hasta pequeñitos, porque ese es otro mito, ¿verdad? Invisibilizar que sucede el suicidio infantil, ¿verdad? Pero eso, ujú, ujú. hagamos referencia, creo que eso implicaría un programa completo, ¿verdad? Claro, claro. Pero la pregunta es más bien alrededor de la idealización del suicidio. O sea, todos hemos escuchado hablar del famoso Club de los 27, por ejemplo, que lo que hace es idealizar el suicidio en artistas, por ejemplo, de musicales, básicamente. Y así otras formas de idealización del suicidio, ¿verdad? Influye esto también en darle darle a veces una visión, como le digo, idealizada, hasta romantizada a veces al suicidio. Y esto se lo voy a contestar, Andrés, con una anécdota de hace, ya no me acuerdo, no sé si como 15 años, que yo trabajaba eh, con el curso de intervención en crisis en la Universidad de Costa Rica, eh, y nos pidieron hacer una intervención en una comunidad en Palmares, porque una chica, una niña de una escuela había cometido suicidio, no sé si era como tal vez un mes antes, y eso había generado en sus compañeros de escuela, ¿verdad? Como ciertas tendencias que estaban preocupando mucho al equipo docente de esa escuela. Entonces fuimos un grupo yo era eh, parte del equipo que fue a atender la situación, fuimos un grupo de psicólogos y de estudiantes en psicología a visitar la comunidad, y parte de lo que nosotros encontramos era precisamente esto, que se estaba idealizando. Entonces las personas decían, es que a fulanita le hicieron un altar, a fulanita le ponían flores en ese altar, hicieron una ceremonia de despedida, un ritual, ¿verdad? Para despedirla, donde todo el mundo hablaba, ¿verdad? Cosas buenas de fulanita, todo el mundo hacía comentarios muy bonitos, entonces todo el mundo decía, fulanita está en un lugar muy bonito, ella está en un lugar maravilloso, donde ya nada le duele, donde ya nada le preocupa, además todo el mundo quiere a fulanita ahora, ¿verdad? Es lo más importante en la escuela ahora, y se llegó a tal nivel de idealización que cuando algunos chicos sentían algún malestar, que es normal de todos, ¿verdad? Por cualquier situación, decían, caramba, pero es que fulanita le va muy bien donde está, ¿verdad? Claro, Entonces, eso hacía que contemplaran también la posibilidad de emular este comportamiento para poder recibir la misma atención y para también poderse sentir tan bien como se suponía que ella se sentía en el paraíso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros manejamos incluso el tema del duelo posterior a un suicidio, que es muy importante trabajarlo, pero con ciertos cuidados, porque esto puede, ¿verdad?, llevarnos a idealizarlo de forma que sea fácilmente imitable por otras personas, ¿verdad? Y además de esto que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Verlo como un acto heroico, de valor, de valentía, ¿verdad? También hace que los adultos muchas veces, ¿verdad?
lo contemplen como una forma de tener carácter para poder resolver. Y lo cierto es que el suicidio no resuelve, ¿verdad? Más bien es sumar un problema más, ¿verdad? A la situación. No sé si con eso Sí, sí. aclaro un poquitito, ¿verdad? Y eso nos ayuda justamente a entrar en ese tema, ¿verdad? Que le mencioné previamente, ¿verdad? Si ya el suicidio es un tabú, el suicidio de personas adolescentes y en la Sí, niñez es un tema aún más grande. Eh, ¿Qué tan importante es visibilizarlo, aunque sea un tema tan fuerte y tan duro, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que las familias conozcan que el fenómeno existe, se da y puede ser inminente dependiendo de las señales que, como usted está indicando, se pueden manifestar? es importantísimo porque fíjese que es una de las principales poblaciones afectadas por el tema del suicidio, ¿verdad? A ver, eh, nada más para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? El suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes entre los 15 y los 29 años, ¿verdad? Adolescentes y adultos jóvenes. Si ampliamos un poquitito la edad a los 10 años, es la tercera causa de muerte en estas poblaciones, ¿verdad? A los 10 años todavía son niños, aunque los consideremos casi adolescentes, todavía son niños, ¿verdad? Pero no son los únicos. En Costa Rica, por ejemplo, se reportan en el 2018, para que tengamos una idea, en el 2018 hubo 191 intentos reportados, y yo hago hincapié en el tema de reportados porque los reportados son los que llegan a la caja, a emergencias, y además de eso el médico tuvo también la claridad de poner el diagnóstico, ¿verdad? De un intento de autoeliminación, porque muchas veces se ponen otro tipo de diagnósticos que no son tan claramente visibles como heridas autoinfligidas, como algún otro tipo de ¿Existe diagnósticos. dato, perdón, don Roberto, Ajá. algún dato de por cuántos reportados hay no reportados? Bueno, es que ese es el punto. No existe como la claridad de cuántos no reportados, ¿verdad? Porque precisamente hay muchos subregistros, muchas veces quedan en casa. Yo le puedo decir que cuando yo recibo un chico, ¿verdad? En emergencias, con algunas heridas, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿ya lo habías intentado antes? Me dicen, sí, 3 veces, ¿verdad? Chicos de 14 años, 3 veces. Un día me tomé X cantidad de pastillas, otro día me quise ahorcar con la faja, y papá y mamá se dieron cuenta, no, porque yo no les dije nada. O sí, pero no me trajeron al hospital, me manejaron en casa, me dieron algo, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay un subregistro impresionante, pero, ok, a lo que íbamos. Entonces, solamente dentro de los reportados hubo 191 chicos hace 2 años, hace año y medio, en el 2018, de entre 10 y 14 años. Pero si bajamos un poquito más la edad, hubo 15 intentos reportados en chicos de 5 a 9 años, muy pequeños, donde ya se está empezando a conformar el concepto de muerte, ¿verdad? Como un hecho permanente, irreversible, ¿verdad? Y tienen un poco más de claridad de lo que significa la muerte, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir, Andrés y Shirley, es que por cada suicidio se calcula, o la MS calcula, que hay por lo menos 20 intentos. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con que los chicos hagan este tipo de intentos o de gestos? Que también las estadísticas nos dicen que hay un alto porcentaje que lo va a volver a repetir y que va a ser por lo menos un intento en los próximos meses y hasta 5 intentos en el próximo año, y de esos un porcentaje también lo va a conseguir. Entonces, si un chico de 5 años empieza con ese tipo de conductas y no es tratado adecuadamente porque no lo trajeron al hospital, porque no recibió el apoyo adecuado, no sabemos qué va a pasar cuando ese chico crezca, sea adolescente, tenga mayor claridad acerca de mecanismos, ¿verdad? Cuando tenga un poco más de control de sí mismo y pueda salir de casa y pueda, ¿verdad? Entonces, este tema hay que atenderlo desde muy chiquitos porque esto puede desencadenar después problemas serios cuando estén más grandes. Eso que Claro me que sí. parece importantísimo desarrollarlo un poquito más porque Ujú. ¿qué es cargar con el estigma de un intento suicida? ¿Cómo es? Sí. Especialmente desde tan pequeñitos, ¿verdad? Porque es suponer, yo no manejo ningún dato de ese tipo,
que habrá Ujú. familias desde que lo ignoran completamente, o sea, se dio y no hablemos de eso nunca más, hasta a esta persona hay que tenerlo monitoreado 24/7. Supongo yo que entre ambos extremos hay una infinidad de comportamientos que no necesariamente siempre son los más positivos. Entonces yo quisiera que vos también te refirieras un poco alrededor de, bueno, ya la persona hizo un intento que se conoció, porque como vos decís, puede ser que haya hecho un intento y no se conoció. Parece que hay reincidencia, ¿verdad? Entonces, si es Sí. un intento, es muy altamente probable que vuelva a ser otro. Existe la posibilidad, ¿verdad? No necesariamente todos lo van a repetir, ¿verdad? Hay un porcentaje importante que sí lo van a volver a intentar. Incluso se lo dicen a uno, ¿verdad? No, yo les pregunto, ¿y vos pensás que puedes volver a intentar? Ah, sí, 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 saliendo de aquí, ¿verdad? O en algún momento, cuando tenga el valor, cuando encuentre la forma. Creo que eso nos quedó ¿Verdad? trabado. Recomendación, quizás esa recomendación, sí me escuchan. Te Sí, escuchamos. ahora sí. Ok, gracias. Sí, existe un alto porcentaje que podría volver a intentarlo. No podemos, tal vez esa recomendación que usted hace, Andrés, de tenerlo monitoreado 24/7, eso es una recomendación que se da inmediatamente después de un intento, de un gesto, de una amenaza, ¿verdad? Ok, en este momento que estamos en una situación de crisis, hay que tenerlo acompañado, monitoreado, controlado, hasta que trabajemos la crisis y el riesgo baje, ¿verdad? Una vez que valoremos riesgo y que veamos que no hay un riesgo inminente, ¿verdad? Continuando con el trabajo terapéutico y viendo los avances, ya uno puede empezar como, ¿verdad? Porque ese es otro de los mitos, volvemos al mito, ¿verdad? Hay un mito que dice que el que lo intenta lo va a seguir intentando toda la vida. Y no es cierto. Hay gente que tiene la capacidad para superar la situación que estaba enfrentando, que lo estaba poniendo frente al suicidio y superarlo y seguir adelante. Y que el riesgo se equipare al de todo el resto de personas. Pero sí hay algunas personas, ¿verdad? Que si no son tratadas adecuadamente o si hay algunos factores de riesgo asociados que permanezcan ahí, que sí van a vivir con ese riesgo, ¿verdad? Entonces, sí existe un estigma y muchas veces la gente incluso como decimos popularmente, se lo compra, ¿verdad? Se lo autoadjudica y dice, es que yo, ¿verdad? He intentado, ¿verdad? Y muchas veces hay usuarios que se lo dicen a uno que hasta con orgullo, ¿verdad? Yo he intentado 5 veces, ¿verdad? Y obviamente eso es problemático porque, como le decía al principio, muchas veces de forma popular y errónea está asociado con enfermedad mental. Entonces se estigmatiza a la persona que cometió un intento suicida o un gesto, una amenaza, como un enfermo mental sin que lo sea. Y empezamos a tratarlo como una persona con enfermedad mental sin que lo sea, con todas las implicaciones que eso puede tener a nivel social, ¿verdad? A nivel académico, a nivel laboral, ¿verdad? Entonces ya no lo dejamos que salga, ya lo sacamos del cole, porque nos da mucho miedo, que mejor no vaya, que mejor no salga, que mejor no salga con los amigos, porque nos da mucho miedo, ¿verdad? Entonces empezamos a afectar diferentes esferas de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Asegurarnos de que la persona tenga un apoyo adecuado, ¿verdad? Ojalá profesional, ¿verdad? Donde podamos trabajar esos factores de riesgo, donde podamos fortalecer también esas habilidades que le permitan afrontar su vida y poder asegurarnos, ¿verdad? Con criterio profesional, que esta persona ha salido de la zona de riesgo y ahí favorecer que tenga la vida normal como cualquier otro, ¿verdad? Que esa sería nuestra expectativa, ¿no? Eso, Así es, tenemos de hecho una pregunta de una mamá que nos escribe por Facebook y dice, mi hija de 11 años me pregunta si yo sabía que si uno se toma muchas pastillas, se puede morir. Ha tenido comportamientos diferentes, estos después de la separación de sus padres, y dice que está muy preocupada. Entonces, en este sentido, ¿qué se le puede decir a esta mamá? ¿Cómo puede abordar estos comentarios de parte de su hija? Ok. Yo creo que es Y si esto importante realmente primero, es una señal de alerta o no. Tal vez podemos abordarlo desde ahí.
Yo creo que es importante primero preguntarle dónde obtuvo esa información, ¿verdad? Porque ahora hay muchos medios por los cuales los chicos reciben información que incluso los incita al suicidio, ¿verdad? A mí me llegan a veces imágenes, memes, cosas, ¿verdad? Que incitan a los chicos al suicidio, para también monitorear un poquitito qué tipo de información ella está revisando y está recibiendo y de quién, ¿verdad? Eh, Podría ser una llamada de atención de la chica en el sentido de que podría ser, ¿verdad?, una situación de riesgo. Sería muy importante abordarle y preguntarle, ¿verdad?, de dónde viene el interés por el tema, ¿verdad?, qué es lo que qué piensa al respecto, qué ha pensado al respecto, cómo se está sintiendo, ¿verdad? Qué emociones hay ahí con respecto a este tema de la separación de los papás, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo también, obviamente, asegurar el lugar, no tener medicamentos, ¿verdad? Ayer lo conversaba en otro espacio, de que los chicos somos muy dados a tener la gaveta de las pastillas, ¿verdad? Aunque estén vencidas, aunque no sabemos ni para qué son, pero las guardamos. Eso es un riesgo alto, sobre todo cuando tenemos chicos o personas con algunos episodios depresivos, etcétera. Entonces tener también ese tipo de cuidados, de no tener al acceso de los niños, ¿verdad?, medicamentos o agroquímicos, etcétera, ¿verdad? En este caso en particular, yo creo que sería importante abordarlo, hablar con la chica, preguntarle directamente, ¿verdad?, cómo se está sintiendo, qué está pensando, de dónde obtiene esta información, ¿verdad?, y valorar ahí la necesidad o no de poder consultar con un profesional. Eso, Dagoberto, precisamente, ¿verdad? Quisiera más adelante abordar también el tema de cómo en la familia, hemos estado hablando de la persona suicida, pero cómo en la familia, digamos, si hay pequeños niños y niñas, aquí nosotros siempre nos enfocamos parte del programa o todo el programa precisamente a cómo papá y mamá abordar ciertas temáticas. Donde un hermano, donde papá, mamá, un familiar X ha cometido suicidio o ha tenido un intento suicida, se hace público en la familia o se habla en la familia. ¿Cómo aborda eso uno con un niño, con una niña? ¿Qué podemos decirle a papá y mamá de cómo decirlo, verdad? Ujú. Es cierto que tío tal cosa, es cierto que el hermano mayor o el hermano menor o la X, como te digo, un miembro de la familia cercano. Sí, sí, es muy frecuente. A ver, pasar de la especulación al morbo muy rápidamente, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a hacer comentarios, ¿verdad? E incluso algunas personas llegan donde los dolientes a preguntar, ¿verdad? Y los chicos escuchan, ¿verdad?, algunos detalles. Yo creo que lo más importante es, primero, evitar mentirle a los chicos. No debemos mentirles, porque tarde o temprano se van a enterar y nos va a costar más resolver el enredo, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma sencilla. Entonces, creo que es importante decirles claramente, de acuerdo a la edad de los chicos, de acuerdo a la capacidad también para comprender el tema. Es diferente decírselo a un chico de 5 años que a uno de 14, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que utilizar palabras diferentes, conceptos diferentes, pero sí decirlo tal cual fue, sin, ¿verdad?, retomando lo que veníamos hablando, sin idealizarlo, ¿verdad?, sin hacerlo ver como un mártir o como un héroe, sino más bien como una persona que en ese momento tomó una decisión definitiva, ¿verdad? Quizás inadecuada por una situación X que puede ser resuelta de otra forma, ¿verdad? Para que el chico también aprenda que hay opciones y hay oportunidad de buscar apoyo, que hay oportunidad de buscar otras alternativas de resolución de esas situaciones, ¿verdad? Entonces, podemos ir respondiéndole a los chicos lo que nos van preguntando, no darles ni más información de lo que ellos tienen la capacidad para poder elaborar, ni tampoco dejarlos con dudas, porque eso va a generar un ambiente, ¿verdad?, también como de secreto, ¿verdad?, de como que hay algo oscuro ahí, y eso puede generar en ellos más confusión, ¿verdad? Entonces, podemos ir respondiendo sus preguntas de forma sencilla, de forma clara, pero con la verdad. ¿Cómo eso igual retoma un poquito el tema de los estigmas y de las cargas que tienen las personas que también
yo no quisiera mezclar temas y más bien aclarármelo vos si estoy haciéndolo, porque hasta el momento hemos hablado de la persona que se ha suicidado, pero también hemos hablado de los intentos suicidas, ¿verdad? Y retomando un poquito el tema del estigma de la persona que ha tenido el intento de suicida, desde una cuestión como muy social, a veces, como vos decís, se aborda desde la persona que fue, que la persona que se le disminuye a veces de decir, es que no, ni siquiera eso pudo hacer, ¿verdad? Sí. Ujú. Como, qué tan fuerte es, qué tan fuerte es, y qué tan fuerte también como sociedad, que lo hemos visto y se ha visto en los medios, de tal vez alguien en un puente cualquiera, ¿verdad? Y la gente pasa en carro y le dice, tírese, y, ¿verdad? Sí. Es tan fuertes de cómo también estamos concibiendo como sociedad el tema del suicidio, ¿verdad? Que a veces es un desdeño también por la vida humana, ¿verdad? Por la vida Claro. general, de parte Sí, de los que estamos observándolo. sí. Aquí yo quiero, y gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta porque me permite a mí retomar algo que para mí es importantísimo y a lo que yo siempre apelo, que tiene que ver a la compasión, ¿verdad? Para mí es importantísimo que nosotros echemos mano de la compasión de las demás personas. Nadie sabe lo que hay detrás de una persona que está contemplando siquiera la posibilidad de suicidarse. Nadie sabe la historia, como pues, mucho dolor, ¿verdad? Al punto que lo hace pensar en no vivir más. Cuando lo tomamos con esa ligereza, ¿verdad? A mí me duele ver, por ejemplo, cómo a veces hacemos chota de un señor que tiene una crisis en la calle, se sale de su carro, se sube a su carro, grita, ¿verdad? Y la gente como si fuera un espectáculo saca su celular, lo comparte por redes sociales. Y con más dolor veo todavía cómo algunos medios de comunicación en sus noticieros sacan la misma imagen y nada más le ponen un recuadrito para que no se vean ciertas partes de su cuerpo, pero lo que hacen es como decimos popularmente, hacer leña del árbol caído. Uno no sabe la historia que hay detrás, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros echemos mano de la compasión, de la solidaridad, ¿verdad? De la empatía, ¿verdad? De tratar de pensar, bueno, esta persona la está pasando mal, algo está pasando, ¿verdad? A veces lo vemos con mucha ligereza. Desgraciadamente, hay algunas características en algunas personas ¿verdad? Con algunos trastornos de personalidad que los hace más propensos a hacer gestos constantes, ¿verdad? Sin que en el fondo haya una intencionalidad suicida. Eso quiere decir que se hacen heridas superficiales o que hacen amenazas constantemente, ellos convencidos de que sí lo quieren hacer, pero en el fondo esa no es la intencionalidad real. Entonces mucha gente como decían los abuelos, como que se curten, ¿verdad? Como que ya no les creen, como que ya lo minimizan, ¿verdad? Y entonces, desgraciadamente, algunas veces generalizamos y pensamos de que todas las personas que hacen una manifestación de estas es porque está manipulando. Entonces, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Como volver a la parte humana nuestra, ¿verdad? Y ser un poquito más sensibles a esta realidad que, como les digo, los números son muy relativos por este tema del subregistro, pero se calcula que es un suicidio al día en Costa Rica. Es una familia diariamente la que pierde a un ser querido por suicidio. En el mundo, ¿cuántos se registran? 800,000 al año. Cada 40 segundos se registra un suicidio en el mundo, ¿verdad? Son muchísimas personas y no podemos ser insensibles y no podemos ser tan inhumanos como de no, ¿verdad? No pensar en que esto le causa dolor no solamente a la persona que se está quitando la vida, sino a su familia, que posiblemente si no abordan el tema de una forma adecuada, también van a quedar con muchísimo dolor, ¿verdad? Arrastrando, ¿verdad? Situaciones emocionales, sociales, económicas, el estigma, ¿verdad? Por muchísimos años y no se aborda adecuadamente, ¿verdad? Entonces, creo que por eso es tan importante hablar de estos temas. Yo siempre insisto, ¿verdad? Que hablar de suicidio no es lo mismo que lo que hace la prensa, de sacar la noticia, de que ya X persona se tiró de tal puente o de que X, ¿verdad? Sobre todo cuando son personalidades que lo hacen como con mucha
con mucha bulla. Eso no es hablar de suicidio, ¿verdad? Eso no favorece, eso no ayuda a sensibilizar en el tema. Hablar de suicidio es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Hablar de factores de riesgo, hablar de factores protectores, hablar de posibilidades, de mecanismos para salir adelante, eliminar mitos. Eso es lo que tenemos que hacer para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo con el tema del suicidio, se sensibilice y nos demos cuenta sobre todo que ese es un tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Durkheim, yo siempre uso la frase de Durkheim que tiene ya más de 140 años, pero para mí está igual de vigente, ¿verdad? Donde Durkheim dice que no es la sociedad, no son los individuos los que se suicidan, sino que es la sociedad la que se mata a través de sus miembros, ¿verdad? Porque todos estamos interconectados. Lo que le pasa al vecino me va a afectar a mí indirectamente, ¿verdad? Lo que le pasa al compañero de trabajo, a todos nos va a afectar. Y todos conocemos por lo menos una historia de alguien que ha cometido suicidio y ha tenido un impacto en nosotros, ¿verdad? Entonces, pensar con ligereza en temas como estos es volver la cara a un problema que me está afectando a mí también, ¿verdad? Y tenemos que verlo como un problema de todos, es un problema social, ¿verdad? Y todos somos responsables y todos tenemos la posibilidad de hacer cambios para mejorarlo. Es una realidad mundial y también nacional. Nos hace decir que Costa Rica no está pasando porque ya el doctor nos dijo muy amablemente también las cifras de Costa Rica, que es una realidad que está pasando aquí en Costa Rica, y por eso también trajimos este tema hoy para hablar, para hacer una conciencia que el suicidio pasa y ocurre en muchas de nuestras familias, y por eso hay que hablarlo y entenderlo y saber también cómo intervenir. Y hemos hablado que desde la niñez y la adolescencia, lo más importante, lo que se puede empezar papá y mamá de ahora, es preguntándole a su hijo cómo se siente, cómo le va en la escuela, en el colegio, si algo le molesta, y conversarlo, y que sea una práctica diaria a la hora de la cena, que todos pueden estar a la mesa comiendo, poder hablar de lo que ocurrió en sí en el día, y así poder fomentar esta comunicación también familiar que es fundamental en ese tema. Tal vez como para ir cerrando, ¿qué mensaje de cierre daría, doctora, a todos los papás y mamás que nos están escuchando? Bueno, yo creo que primero es importante que tenemos recalcar y tomar en cuenta de que ese es un problema que nos afecta a todos, al cual todos podríamos llegar a estar expuestos en algún momento, ¿verdad? Un amigo, un familiar, etc. Y tenemos que estar abiertos a esa posibilidad para también poder sentir que es un problema que yo podría afrontar en algún momento, no tal vez necesariamente en mi persona, aunque podría ser, pero también en alguien cercano, y que eso me comprometa a mí a enterarme, a educarme, a aprender al respecto, a saber qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Para poder tener una actuación adecuada, ¿verdad? Y cuando eso suceda, si es que sucede, aceptarlo como una realidad para también poder afrontarlo adecuadamente, ¿verdad? Es un tema que es de todos, es un tema que es responsabilidad de toda la sociedad, no es un tema que le corresponde solamente a la caja, no es un tema que le corresponde solamente a la Cruz Roja o a la policía, es un tema que le corresponde a todos las organizaciones civiles, gubernamentales, a nosotros como individuos, porque todos tenemos una intervención directa en cómo la gente se siente, en las posibilidades de esa persona para resolver sus conflictos, ¿verdad? En los apoyos que esa persona pueda tener, ¿verdad? En las redes de apoyo que se puedan tejer dentro de una familia, dentro de una comunidad, ¿verdad? Que eso es uno de los factores protectores más importantes, la pertenencia, la participación, el sentirse integrado a la comunidad, el sentirse integrado a la familia, a un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, es desde ahí desde donde la sociedad puede actuar, desde la integración de todos sus miembros, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos exclusión por xenofobia, por homofobia, por clase social, por lo que sea, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo contrario. Todo lo que sea exclusión pone en riesgo a las personas. Todo lo que sea inclusión las va a proteger. Entonces tenemos que trabajar desde la inclusión de todas las personas. Y lo podemos hacer tanto individualmente como colectivamente. Yo agradezco mucho el espacio. Ese es un tema
muy importante y, como les decía al principio, una fecha muy importante en la que tenemos que reflexionar sobre esto, ¿verdad? Aunque tenemos que reflexionar sobre esto todos los días, porque lo vemos diariamente. Les agradezco mucho por la oportunidad y ojalá que lo que hayamos conversado le deje la semillita a esas personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y que puedan tener algunas ideas de cómo actuar o de qué ver ante estas situaciones, ¿verdad? Para poder pedir ayuda. Siempre es importante, muchas gracias, Dagoberto, realmente, siempre es importante posicionar estos temas que a la gente no le gusta hablar de ellos, pero existen, y lo peor que podemos hacer como sociedad es ignorarlos. Es como hacernos de una vista gorda, como si haciéndonos de la vista gorda no suceden. Pues no, están ahí, están presentes en poblaciones que nosotros no quisiéramos que estuvieran presentes: niños, niñas, personas adolescentes, personas adultas mayores. Y pues por dicha hay personas como vos que lo trabajan y que nos ayuden a llevarlo al público. ¿Cuál es el mensaje al final? Estemos preparados, no lo ignoremos, no lo menospreciemos y démosle el lugar y la importancia que merecen cuando una persona empieza a dar algunas señales que son las que vos has mencionado el día de hoy. Ese para mí es mi mensaje final. Yo te agradezco un montón de parte de la Escuela para Padres y Madres tu participación, y como le decimos a todas las personas que vienen aquí, siempre nos quedamos cortos de espacio para hablar con más, muchas más cosas que quedan pendientes. Entonces yo espero que esta sea la primera, pero no sea la última vez que estés aquí en Escuela para Padres. Yo de mi parte me despido y le cedo la palabra a Shirley para que haga su cierre también. Claro que sí, muchas gracias. Igual, Dagoberto, por la participación. Es un tema que poco se habla y debe hablarse más. Aquí también, bueno, hay un mensaje de una radioescucha que nos dice: Joa León, gracias por compartir y brindar la información que nos compete a todos y todas, porque sabemos que es un tema de comunidad. Y claro que sí, creo que todo lo que hemos hablado, tal vez el mensaje final también es saber que se puede prevenir, solamente es cuestión de estar atento a todas las señales de alerta, y también saber, como fue este tema del día de hoy, que el confinamiento y el aislamiento pueden ser unos factores de riesgo. Por lo tanto, hay que estar atento de que brindar apoyo en estos tiempos del COVID se puede, que las personas no se sientan solos, los abuelitos que están solos tal vez en la casa. Hay otras formas de llegarles por medio de un mensaje de texto, llamarse por Zoom, una videollamada, entre otros. Es decir, sabemos que puede ser un factor de riesgo, pero hay otras formas de disminuirlo. Como siempre, teniendo ese contacto con la familia. Y listo, esto sería todo por hoy. Les agradecemos mucho por su participación, y cualquier otra consulta, comentario, nos pueden escribir por Escuela para Padres y Madres y con mucho gusto lo vamos a abordar. Escuela para Madres y Padres regresa la próxima semana con más información. Les esperamos.